Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, me presento, soy la profesora Agustina Grassi, soy licenciada en producción de bioimágenes, y bueno, para aquellos que no pudieron estar en la primer clase de bienvenida, ¿sí? Les voy a comentar un poquito cómo nos habíamos organizado para, bueno, ir llevando día a día las unidades. Esta primera unidad la vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Esta primera clase va a estar eh, incluido hasta lo que es ciclo celular, inclusive interfase. ¿Bien? Bueno, comencemos. Eh, para comprender la funcionalidad de los sistemas biológicos, hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales que están presentes en el universo, ¿sí? Estas dos cuestiones que están presentes en el universo son la materia y la energía. Pero, ¿qué es la materia y qué es la energía? Bien, la materia la vamos a encontrar representada por un átomo, ¿sí? El átomo es la porción más chiquitita en la que se puede dividir la materia, ¿sí? Estos átomos están constituidos por partículas subatómicas como los protones, los neutrones y los electrones. Estos van a ser los que le van a dar la identidad al átomo, ¿sí? Los que me va a diferenciar un átomo del otro. Ahora bien, ¿qué es la energía? La energía es todo aquello que produce cambio, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, acá tenemos un huevo que si transcurre su desenlace natural, tenemos el pollito, ¿sí? Pero si yo ese huevo, ¿sí?, le aplico una energía mecánica, el huevo se rompe. Si yo a esa misma materia le aplico una energía calórica, obtengo la cocción de esa materia, la cocción de ese huevo. Bien, esta materia, ¿sí?, tan presente en nuestra vida, la vamos a encontrar organizada en niveles, a lo que se denominan niveles de organización, ¿sí? Un nivel está compuesto por la unión de varias unidades del nivel anterior, ¿sí? Y esa unión es la que va a generar un nuevo nivel con sus respectivas propiedades, ¿sí? Van a tener características propias que son de ese nivel, ¿sí? A estas características propias de ese nivel se las llaman propiedades emergentes. Bien. Bueno, la célula, ¿sí?, es el punto de inflexión en esta cadena de nivel de organización. ¿Por qué? Porque la célula es la unidad más pequeña, ¿sí?, que tiene vida. ¿Pero por qué? Y porque tiene tres características, ¿sí? Reúne, el primer nivel de todos los que hay que reúne las tres características que me dicen de que algo está vivo. ¿Y cuáles son? Bueno, una es la autoconservación, la autorreproducción, ¿sí?, y la autorregulación. Esas tres características, ¿sí?, están a partir del nivel célula en adelante. Las organelas, las moléculas y los átomos no reúnen estas tres características. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que la célula es la unidad estructural y funcional más pequeña que tiene vida, ¿sí? Y las células pueden ser de origen animal y de origen vegetal. Vamos a tener algunas similitudes y otras características propias de cada célula. Bien, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es la célula animal, ¿sí?, ya que nosotros, los seres humanos, estamos constituidos por estas células animales. Estructuralmente,
¿sí? La célula está dividida por dos componentes principales. Una va a ser el citoplasma y la otra va a ser el núcleo, ¿sí? El citoplasma contiene los orgánulos, ¿sí? Y los contiene en una especie de gel acuoso, ¿sí? A la que denominamos citosol o matriz celular. Bien, es todo eso celeste clarito que podemos ver en el dibujo. Y el núcleo es el orgánulo más grande, ¿sí? Que contiene la célula, y es el que va a contener la información genética, el ADN. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Bien. Estas dos estructuras van a estar rodeadas por una membrana. ¿Mm? Bien, esta membrana plasmática, vamos a decir, que es una estructura dinámica, ¿sí? Que participa en procesos fundamentales para el funcionamiento y la supervivencia de la célula, ¿sí? Va a ser el límite, por así decirlo de alguna manera, por el cual la célula va a negociar el intercambio de materia. Bien, entonces, ¿cómo están constituidas estas membranas plasmáticas? Vamos a decir que son bicapas de lípidos, ¿sí? Que los lípidos son moléculas insolubles en agua, que quiere decir que son insolubles en agua, que no se pueden disolver en el agua, ¿sí? Claro ejemplo, el aceite en el agua, ¿sí? Bueno, los principales componentes lipídicos de una membrana van a ser los fosfolípidos y el colesterol. Nombramos muchas veces fosfolípido. Bien, ¿cómo está constituido un fosfolípido? Acá podemos ver que está constituido por una cabeza y una cola. Bueno, esta cola se dice que es una cola hidrocarbonada porque está constituida por hidrógenos y por carbonos, ¿sí? ¿Qué es lo más importante de esta cola hidrocarbonada? Que tiene una característica hidrofóbica. ¿Qué quiere decir que es hidrofóbica? Que rechaza el agua, ¿bien? Por lo contrario, su cabeza hidrofílica, ¿sí? Tiene afinidad con el agua. Por lo tanto, esta cabeza del fosfolípido puede estar en contacto con el agua tranquilamente, ¿sí? Que no va a pasar absolutamente nada. Entonces, si yo pregunto, ¿qué mantiene unido a los fosfolípidos? Podemos decir que lo que los mantiene unidos va a ser la naturaleza hidrofóbica de las colas. Para que la membrana esté estructurada, tiene que haber agua intra y extracelular, ¿sí? Si yo tengo agua intracelular, como vemos en el dibujo, vemos cómo todas las cabezas apuntan hacia el agua y cómo se esconden las colas, ¿sí? Y en la monocapa externa vemos cómo todas las cabezas de los otros fosfolípidos externos miran hacia el agua, ¿sí? Y cómo se esconden esas colas. Entonces, acá podemos ver bien cada monocapa, una monocapa interna, una monocapa externa, que me forman la bicapa de fosfolípidos. ¿Se entiende? Cualquier cosa, anoten dudas para hablarlo en la próxima clase, en donde vamos a tener el vivo, ¿sí? Es muy importante que se entienda este concepto. Bueno, habíamos dicho que otro de los componentes fundamentales de esta membrana plasmática eran las proteínas, ¿sí? Bueno, tenemos dos tipos de proteínas. Vamos a tener las proteínas periféricas y las proteínas integrales. Las proteínas periféricas van a estar asociadas a la membrana, pero no van a formar parte de esta bicapa. ¿Ven acá como nuevamente podemos ver la bicapa? ¿Sí?
Acá tenemos en la hilera inferior una monocapa y en la hilera superior la otra monocapa. ¿Y cómo se ponen las cabezas? ¿Sí? Porque se supone que hay agua del lado de arriba y que hay agua del lado de abajo. Bien, y las colas se ponen cola con cola porque rechazan el agua. Bien, entonces todas las cabecitas se disponen juntitas y no dejan pasar. ¿Sí? No dejan pasar nada que no quiera o no necesite la célula. Bien. Las proteínas integrales, sin embargo, acá las podemos ver cómo están incluidas en la bicapa, ¿sí? Están incrustadas. Bien. La membrana plasmática, ¿sí? Va a transportar sustancias. Estas sustancias las va a transportar a través de dos mecanismos muy conocidos, ¿sí? Uno va a ser el transporte activo y el otro va a ser el transporte pasivo, ¿sí? El transporte pasivo es un mecanismo, ¿sí? Bueno, acá tenemos, acá. El transporte pasivo es un mecanismo, ¿sí? Sin gasto de energía y a favor del gradiente de concentración de un soluto, ¿sí? Eso que quede bien claro. Hablamos de soluto. Esto quiere decir que va a ir desde donde hay mayor concentración del soluto hacia donde hay menos concentración, ¿sí? Dentro del transporte pasivo podemos diferenciar dos mecanismos, ¿sí? Una va a ser la difusión simple y la otra va a ser la difusión facilitada. Bien, acá podemos ver, yo le puse el ejemplo de un autito para graficarlo de alguna manera, que la difusión simple atraviesan estas moléculas simplemente la membrana, ¿sí? Y van a ser moléculas pequeñas y liposolubles, como por ejemplo el oxígeno y el dióxido de carbono, que son tan fundamental para las células. Estas moléculas pueden entrar tranquilamente a la célula, bien, pueden atravesar esta membrana sin ningún problema. Ahora bien, la difusión facilitada es un mecanismo que utilizan todas aquellas sustancias que no pueden atravesar la membrana simplemente. Bien, entonces tienen que buscar una forma para poder ingresar y lo van a hacer a través de las proteínas de transporte. ¿Sí? ¿Cuáles son estas proteínas? Las proteínas integrales, ¿sí? Las que estaban incrustadas en la membrana. Bien, tenemos dos tipos, ¿sí? De proteínas de transporte. Una van a ser las proteínas transportadoras. ¿Cómo se manejan? Ligan a una molécula de un lado de la membrana y la transporta hacia el otro lado, ¿sí? Y las proteínas de canales abren un canal permitiendo el paso de los solutos. Bien. Este sería el caso del transporte activo. El transporte activo quiere decir que requiere de energía y que va a movilizar las sustancias en contra de su gradiente de concentración. Pero para que esto suceda se necesita de otro tipo de proteína, ¿sí? Esta proteína se llama proteína bomba, ¿sí? Porque justamente lo que hace es bombear los solutos en contra de su gradiente de concentración. Y por eso necesita energía. Acá la energía la vemos graficada como ATP, ¿sí? Como nota de color les cuento que el ATP quiere decir adenosín trifosfato, ¿sí? Por eso, ahí en el dibujo podemos ver que la flecha me marca de ATP a ADP, porque lo que ocurrió es que se utiliza, ¿sí? Un poco de esa energía. Entonces, en vez de quedar adenosín trifosfato, va a quedar adenosín difosfato, ¿sí? Porque se usó un fósforo, ¿sí?
de energía para poder bombear hacia afuera de las células. Se necesitó esa energía, porque si no, no se puede sacar desde adentro de la célula hacia afuera. ¿Sí? Bueno, una vez explicado esto, vamos a pasar a hablar del núcleo. Habíamos dicho que el núcleo es la organela más grande de la célula y que estaba recubierta por una membrana nuclear, ¿sí? En su interior conservaba el ADN, que era toda la información genética del individuo. Bien, ahora a esto le vamos a agregar que el ADN es una macromolécula, ¿sí? Que está formada por una doble hélice de nucleótidos. ¿Sí? A ustedes me van a decir, profe, ¿qué son los nucleótidos? Todos estos nombres raros que nos está diciendo. Bueno, no necesito que se los aprendan, pero sí que sepan de que esta doble hélice no está unida a la Bartola, ¿sí? Sino que tiene una forma de ser, ¿sí? Bueno, estos nucleótidos se van uniendo por compatibilidad, vamos a llamarlo, ¿sí? Se llaman adenina, en este caso está representada con una A en amarillo, timina, la T en verde, citosina en celeste y guanina en rojo. Bueno, estas se unen por afinidad porque si observamos siempre el verde está con el amarillo y el rojo con el azul. O sea, adenina con timina y guanina con citosina. ¿Sí? De esto hay mucha tela para cortar y para comentarles, pero no les sumaría, ¿sí? A ustedes. Bueno, esta molécula, ¿sí? Que está unida por estos nucleótidos, esta doble hélice que se une por estos nucleótidos, ¿sí? La vamos a encontrar en dos estadios diferentes. Bien, ¿cuáles son estos estadios? Un estadio es como cromátida y otra es como cromosoma. ¿Qué sería cromátida y qué sería cromosoma? Perfecto, es una pregunta muy importante, ¿sí? La cromátide, ¿sí? Sería lo que vemos en la mitad de esta Y, ¿sí? Ahí vemos una línea punteada como me divide en derecha e izquierda. Sería uno de estos palitos, ¿sí? Con su pierna cortita y su pierna larguita. Bien. Entonces, una cromátida está constituida por un brazo corto y un brazo largo, ¿sí? Y el cromosoma está constituido por la unión, ¿sí? De ambos brazos cortos y ambos brazos largos, ¿sí? O sea que un cromosoma son dos cromátides. ¿Se entiende? Lo mismo, si quedan dudas, lo anotan y me preguntan. Ahora bien, el cromosoma, ¿sí? Es importante que sepan que son visibles a un microscopio y que se van a encontrar en la división celular que vamos a ver luego, ¿sí? Y por si quieren tomar nota, para que ya les quede y les vaya sonando, la cromatide, ¿sí? La que es solita, se encuentra en la interfase, en esta zona que yo les digo que es donde vamos a llegar a ver hoy la clase. Entonces, la cromátide se encuentra en la interfase. Bien, a la hora de dividirse los cromosomas, ¿sí? Se componen de dos cromátides hermanas, que resultan de la duplicación de las moléculas de ADN, ¿sí? Los seres humanos estamos constituidos por 46 cromosomas, de los cuales tenemos 23 de mamá y 23 de papá, ¿sí? Estos se van a agrupar de a pares de 23 en total, de cromosomas homólogos, ¿sí? Acá podemos ver
cuando hablamos de cromátides hermanas y cuando hablamos de cromosomas homólogos. Entonces, dijimos que nosotros, los seres humanos, estamos constituidos por 46 cromosomas, 23 de papá y 23 de mamá. Supongamos, ¿sí?, que el azul es de papá y el verde es de mamá, ¿sí? Vamos a tener 23 de cada uno, ¿sí? Por lo tanto, me va a sumar 46 cromosomas en total. Ahora, una vez diferenciado lo que son cromátides hermanas y cromosomas homólogos, veamos cómo en los cromosomas homólogos, ¿sí?, los genes informan para los mismos caracteres. Este chino básico lo vamos a aclarar. Yo les doy un ejemplo. Vamos a decir que el par 15 de cromosomas, ¿sí?, acá tenemos el cromosoma paterno y el cromosoma materno, ambos cromosomas van a ser el par 15, ¿sí? De los 46 pares que tenemos, bueno, este va a ser el par 15, que yo digo que van a codificar para el color de ojos, supongamos, ¿no? Entonces, el del papá, ¿sí?, el cromosoma del papá, vamos a decir que codifica para color de ojos azul y el color de ojo de la madre codifica para color de ojos celeste, ¿sí? Por lo tanto, esta información, ¿sí?, se va a guardar o archivar, por así decirlo, en los alelos. Acá podemos ver qué son los alelos. Bien, tenemos tiritas de distintos colores. Bueno, los alelos, ¿sí? Ahí están los genes que informan para los mismos caracteres, ¿sí? Bueno, llegamos a lo que es el ciclo celular. Las células se van a desarrollar mediante un ciclo en el cual van a cumplir su función, se van a reproducir y, dependiendo de qué tipo de células se trate, van a ir muriendo. Por ejemplo, los glóbulos rojos tienen un promedio de vida de 120 días, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, las neuronas pueden vivir muchos años. Recordemos que la reproducción celular es una de las 3 características de la vida, ¿sí? En esta reproducción, a partir de una célula madre, se crean células hijas. Esto sucede para el desarrollo o la regeneración del organismo. Este ciclo debe estar regulado porque si este ciclo se ve alterado, puede generar tumores, ¿sí? El ciclo celular está organizado en 2 fases. En la interfase, acá la podemos ver, toda la zona naranja, ¿sí?, y en la fase M, en amarillo, que la vamos a ver la clase siguiente. La interfase es donde la célula lleva a cabo sus funciones y la expresión de sus genes. Vamos a encontrar el ADN en su estado cromosómico, ¿sí? Recordemos cómo era el estado cromosómico, era la X completa, ¿sí? Y la interfase se divide en 3 segmentos. Fase G1, fase S y fase G2. Bien, la fase G1 es la etapa más larga, ¿sí?, de este ciclo. La célula se prepara para la división. Empieza a aumentar de tamaño y a duplicar sus organelas. En la fase S, vamos a decir que tiene una duración
más corta, ¿sí? De pocas horas incluso, y en esta etapa lo que sucede es que el ADN se va a duplicar. Y en la fase G2, ¿sí? El ADN que ya está duplicado se va a condensar para formar los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas, recordemos que están compuestos por dos cromátides hermanas. ¿Bien? Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido a aclarar un poco lo que fue la lectura y nos estamos viendo en la clase del martes. Y para los que me ven el jueves, nos vemos el jueves. Saludos.